Estamos en una nueva clase de Word. En esta clase vamos a ver cómo seleccionar el texto. Para poder trabajar en Word de forma correcta, ya dijimos en una clase anterior que era necesario que escribiéramos todo el texto y posteriormente fuéramos aplicando los formatos. Para posteriormente poder cambiar el formato del texto es necesario aprender a seleccionar el texto y es lo que vamos a ver en esta clase. A la hora de seleccionar el texto se puede hacer tanto con el teclado como con el ratón. Con el teclado es muy sencillo, ya que es simplemente con las teclas, con los cursores, ir moviendo el punto de inserción por encima del texto que queremos seleccionar manteniendo pulsada la tecla mayúsculas. De esta forma podemos seleccionar todo el texto que queramos seleccionar. Por lo tanto, vamos a ver cómo seleccionar el texto con el ratón. Hay diferentes opciones y vamos a ir viendo cada una de ellas. Si os acordáis, en una clase anterior ya estuvimos viendo cómo guardar un documento y guardamos un documento llamado reglas básicas. Vamos a abrirlo, nos vamos a equipo, posteriormente vamos al pendrive donde lo guardamos y hacemos doble clic encima del documento para abrirlo. Bien, aquí tenemos el documento que guardamos y vamos a usar este texto para ir viendo las diferentes opciones de selección. Si lo que quiero es seleccionar una palabra, vamos a suponer que quiero seleccionar la palabra extenso, la mejor forma de hacerlo es hacer doble clic encima de la palabra. Ponemos el cursor del ratón encima de la palabra y hacemos doble clic. De esta forma hemos seleccionado la palabra en cuestión. Si lo que queremos seleccionar es, por ejemplo, una línea, vamos a suponer que quiero seleccionar esta línea, que es la segunda línea del primer párrafo. La mejor forma de hacerlo, hay varias formas, pero la mejor forma de hacerlo es fuera, en el margen. Si veis, el cursor ha cambiado, se ha puesto una flecha inclinada hacia la derecha. Hacemos un clic justo enfrente de la línea que queremos seleccionar y seleccionamos la línea. Si lo que queremos seleccionar es, por ejemplo, todo este párrafo, si lo que quiero seleccionar es este párrafo, tengo dos formas. Hacer triple clic con el botón izquierdo del ratón encima de cualquier palabra del párrafo y con esto selecciono el párrafo completo, o bien en el margen, enfrente del párrafo, hacer doble clic y de esta forma selecciono todo el texto del párrafo. Si lo que quiero seleccionar es todo el documento, para seleccionar todo el documento tendría dos formas. Hacer triple clic en el margen o bien pulsar una combinación de teclas que es control más E. Si pulsamos control más E también podemos seleccionar todo el texto del párrafo. Pero puede ser que lo que quiera seleccionar sea un grupo de líneas concreto del documento. Imaginaos que quiero seleccionar desde esta línea hasta esta. Pues para ello me pongo al inicio, aquí en el margen, pulso el botón izquierdo del ratón y lo mantengo pulsado y voy bajando hasta el final. Y de esta forma selecciono un grupo de líneas. Ahora bien, imaginemos que lo que queremos seleccionar no es un grupo de líneas, sino un grupo de palabras dentro de un párrafo o que incluyan varios párrafos. Imaginaos que lo que quiero seleccionar es desde procesador hasta nuevo. Pues me pondría justo delante de la palabra procesador, pulso el botón izquierdo del ratón y voy a ponerme al final de la palabra nuevo y de esta forma he seleccionado todo el texto que quería seleccionar. Por ejemplo, procesador de texto se encarga, quiero seleccionar eso, me pongo al inicio del procesador y llego hasta el final, hasta aquí. Y de esta forma he seleccionado ese grupo de texto. Cuando hubo una selección por medio del arrastre, por ejemplo como esta, no importa que me mueva. Por ejemplo, yo voy seleccionando, el ratón se puede mover, lo importante es que llegue al final y el texto se quede seleccionado. Una vez que el texto que quiero seleccionar está seleccionado, suelto el botón izquierdo del ratón y ya está seleccionado. Puede ser que quiera seleccionar diferentes grupos de texto, diferentes palabras que no son consecutivas. Por ejemplo, quiero seleccionar la palabra donde, la palabra acaba y la palabra repetimos. Sin embargo, si selecciono donde, luego acaba y luego repetimos, voy perdiendo la selección de las otras. ¿Cómo hacer para seleccionar las tres palabras?
Me pongo en la primera, por ejemplo, hago doble clic para seleccionar la primera palabra, pulso y mantengo pulsada la tecla control del teclado y selecciono el resto de palabras que quiero seleccionar o el resto de texto que quiero seleccionar. Y de esta forma estoy haciendo una selección múltiple. Bueno, con esto terminamos la clase. Hemos visto las diferentes formas de seleccionar texto y con esto pues ya podemos seleccionar aquel texto que necesitemos para empezar a cambiar el formato.